La diabetes insípida es un trastorno poco común que provoca un desequilibrio de líquidos en el cuerpo. Eso hace que el organismo produzca una gran cantidad de orina y una sensación de sed excesiva incluso después de ingerir líquidos. La osmolaridad puede aumentar debido a la incapacidad del cuerpo para concentrar la orina, lo que resulta en la eliminación de grandes cantidades de agua, y la orina es diluida, lo que conduce a un aumento de la osmolaridad plasmática. Por tanto, se dice que cursa con una hiperosmolaridad. En cuanto al sodio, su concentración en sangre tiende a aumentar debido a la eliminación excesiva de agua por la orina. La falta de respuesta de la ADH puede llevar a cabo una pérdida incontrolable de agua, aumentando la concentración de sodio en plasma, conocida como hipernatremia. En cuanto al potasio, se sabe que la diabetes insípida no afecta generalmente su concentración, pero en casos graves como desequilibrio electrolítico puede generarse cambios en los niveles de potasio debido a la pérdida exagerada de los líquidos. Perder líquidos electrolitos a través de la piel dañada puede conducir a una disminución de la concentración de sodio en el cuerpo, especialmente en quemaduras extensas. Por tanto, se van a alterar las funciones nerviosas y musculares de la zona afectada. En cuanto a la concentración de potasio, pues esta tiende a disminuir por medio del escape en la zona dañada. En casos más graves, lleva consecuencias como debilidad muscular, reflejos disminuidos e incluso actividad eléctrica irregular. Y ya por último, en cuanto a la osmolaridad, ante una quemadura se pierden fluidos corporales a través de las áreas lesionadas de la piel, por lo cual puede resultar en una disminución de la cantidad de agua total en el cuerpo, teniendo en cuenta que también se pierden solutos, pero en menos medida, lo que conlleva a que su concentración se vea aumentada en comparación. Por lo tanto, se eleva la osmolaridad. El uso de diuréticos. Estos son fármacos que actúan sobre los riñones y estimulan la excreción de agua y electrolitos, alteran el transporte iónico a lo largo de la nefrona y actúan fundamentalmente disminuyendo la reabsorción tubular de sodio, pero también pueden ejercer efectos sobre los cationes, aniones y ácidos úricos. Los diuréticos son medicamentos muy útiles en otros procesos patológicos como hipertensión, insuficiencia cardíaca, el síndrome nefrótico, la cirrosis hepática. Los cambios encontrados en el uso de estos fármacos son: la osmolaridad puede afectarse dependiendo del tipo y la dosis del diurético. Al aumentar la excreción de agua puede aumentar la osmolaridad plasmática. En cuanto a la concentración de sodio, los diuréticos que actúan en el segmento ascendente de la nefrona, como los tiazidas, pueden causar hipernatremia debido a la retención de sodio en los riñones. Sin embargo, los diuréticos de asa pueden tener un efecto contrario. Por último, se evidencia hipopotasemia, debido a que al inhibir su reabsorción tubular produce una excreción, por tanto, disminuye la concentración de potasio, causando náuseas, cefalea, desorientación, confusión, agitación, astenia y demás. El edema es la acumulación de líquido en los tejidos del cuerpo, pero se puede causar por varias razones, como la hipertensión arterial. Como dice el nombre, el aumento de presión dentro de los vasos sanguíneos en sí sube el presión hidrostático adentro del capilar, forzando el agua hacia afuera, donde el tejido intersticial queda. Esto genera una edema y, dependiendo si es hipertensión crónica, puede haber dañado los vasos y el riñón, causando aún más retención de líquido. Al seguir tenemos la hipoproteinemia. Hipoproteinemia es tener un nivel muy bajo de proteínas en la sangre. Las proteínas en sí ayudan para mantener la presión oncótica y en sí la presión sanguínea y agua que se encuentra adentro de los vasos. Si esta presión se baja debido a un nivel bajo de proteínas, el agua que se encuentra adentro de los vasos se va a salir hacia el intersticio, ya que tiene mayor concentración de partículas atrayendo el agua y a su vez generando edema en los tejidos del intersticio. Al seguir tenemos insuficiencia cardíaca. El corazón no va a poder bombear sangre de manera efectiva a través del cuerpo. Entonces me va a llevar a una acumulación de sangre en los vasos, por lo que me aumenta la presión hidrostática en los capilares y eso va a facilitar el paso del líquido desde los vasos sanguíneos hasta los tejidos circundantes. Además, la insuficiencia cardíaca también puede provocar una disminución de la perfusión renal y activando el sistema renina, angiotensina, aldosterona, conduciendo a una retención de sodio y agua, empeorando aún más el edema. Y finalizando, la enfermedad renal.
Los riñones son los responsables de regular el equilibrio hidroeléctrico. En una enfermedad renal no puede filtrar los desechos y el exceso de líquido de la sangre, por lo que me va a provocar una acumulación de líquidos en los tejidos, especialmente alrededor de los ojos, las manos, los pies, los tobillos, y no obstante afectarme la capacidad de regular el equilibrio del sodio y del agua. Hablemos de los mecanismos de acción de los diuréticos de ASA. Este mecanismo de acción bloquea la reabsorción de sodio, potasio y cloro, y mediante la inhibición del cotransportador NK-CC2 en la rama ascendente gruesa del asa de Henle. Con este bloqueo del canal disminuye la reabsorción de sodio. Ahora los mecanismos de acción diuréticos diacídicos. Este mecanismo de acción primario disminuye la reabsorción de cloruro de sodio a través de la inhibición de cotransportadores sodio-cloro en el túbulo contorneado distal. Con este canal bloqueado se disminuye la reabsorción de sodio. Entonces, la diuresis hay diuresis, entonces disminuye el volumen plasmático, disminuye la presión arterial. Podemos concluir que el uso de tiazidas da como resultado la excreción de sodio, cloro, potasio y agua y la reabsorción de calcio. El mecanismo de acción ahorradores de potasio, que es antagonista de la aldosterona, es un mecanismo de acción que se une al receptor mineralocorticoide vasolateral en el conducto colector como antagonista competitivo del receptor de aldosterona, bloqueando los efectos de la aldosterona. La aldosterona estimula la reabsorción de sodio en los túbulos renales. El agua sale porque sigue al sodio. Crea un gradiente eléctrico negativo a través del lumen, promoviendo la secreción de sodio e hidrogeniones en la orina. Entonces podemos concluir que los resultados antagonistas de la aldosterona serían la disminución en la reabsorción de sodio, o sea que el agua permaneciera en el lumen tubular con el sodio, generando la diuresis, la disminución de la excreción de potasio, hay un ahorro de potasio, la disminución de la excreción de hidrogeniones, y eso tendería a la acidosis metabólica. Estos han sido los mecanismos de acción. Bloqueadores de los canales de sodio, triamterena y amilorida. Cationes que se unen y bloquean directamente las ENACS en la región apical de las células que recubren los túbulos contorneados distales y los conductos colectores. Resulta en disminución de la reabsorción de sodio, disminución en la excreción de potasio. El agua siempre va a seguir al sodio, entonces el agua permanece con el sodio en los túbulos en lugar de reabsorberse. Los efectos fisiológicos son la diuresis, es el resultado del efecto osmótico del sodio en los túbulos, y no hay pérdida significativa de potasio. Los mecanismos diuréticos osmóticos. Los diuréticos osmóticos se filtran en los túbulos renales, pero no se reabsorben, entonces la osmolaridad aumenta en el líquido tubular. Debido a esta mayor osmolaridad del líquido tubular, el agua que normalmente se absorbería permanece en los túbulos. Como consecuencia tenemos el aumento de la osmolaridad del plasma y el aumento de la osmolaridad del líquido tubular. Eso es un resultado de diuresis osmótica. Los diuréticos inhibidores de la anidrasa carbónica. Los mecanismos de acción de los inhibidores de anidrasa carbónica inhiben de manera no competitiva las anidrasas carbónicas, la CA4 y la CA3, que catalizan la reacción carbónica, y la anidrasa carbónica cataliza dos procesos: la deshidratación del H2CO3 en el lumen apical del túbulo contorneado proximal y la hidratación del CO2 en las células epiteliales del túbulo contorneado proximal. La inhibición de la anidrasa carbónica mantiene el HCO3 en los túbulos renales a dosis máximas seguras. Los inhibidores de la anidrasa carbónica inhiben alrededor del 45% de la reabsorción total del HCO3. Evita la secreción de HCO3 en el humor acuoso de los ojos y evita la secreción del HCO3 en el líquido cefalorraquídeo del cerebro.